Hola a todas y todos, llegamos a la cuarta y última clase del peronismo con Perón a través de imágenes olvidadas. Veremos el recorrido que va de 1970 a 1974 hasta el 1 de julio, la muerte del general Perón. Estos años fueron intensísimos, más que los anteriores, y ya tenía una serie de acontecimientos muy particulares, y además combinan los últimos años del periodo de proscripción y el exilio del líder junto al año y pocos meses de gobierno constitucional peronista con tres presidentes en ese lapso: Cámpora, Lastiri y Perón. Por otra parte, hay una serie de acontecimientos que tienen que ver también con el juego interno del movimiento que marcaron esa etapa y que abrieron buena parte del panorama posterior a lo que nosotros vemos en este ciclo. Este recorrido supone también la mención sucinta de algunas organizaciones y de algunos actores de un periodo, como dije, muy rico y muy intenso por las situaciones que se tocó vivir, tanto hacia afuera en la relación del movimiento con el resto de los participantes de la arena política argentina, como al interior del peronismo mismo. El panorama de la política argentina iniciando la década del 70 había sufrido importantes modificaciones, fruto en parte del desgaste del gobierno autodenominado de la Revolución Argentina y del avance de algunas manifestaciones políticas y sociales que de manera importante se habían expresado en 1969. El Cordobazo, el Rosariazo, algunas acciones de organizaciones nuevas que le daban un matiz novedoso a ese escenario y que planteaban la posibilidad cierta de un cambio dentro del gobierno. Vemos una foto del general Perón en Puerta de Hierro, centro de la escena política nacional a distancia, para propios y para extraños. Se había convertido ya unos años antes en un lugar muy frecuente de llegada de enviados de otros y de dirigentes del peronismo en su rama sindical, en su rama política, incluso en su rama juvenil. En este ambiente, en agosto de 1970, era asesinado en Buenos Aires José Alonso, un veterano dirigente con actuación desde los años del primer peronismo, que había tenido cierta cercanía con algunas acciones del gobierno dictatorial de Onganía y que es asesinado en la calle por un grupo con la procedencia similar al grupo que había asesinado a Augusto Timoteo Bandor. Previamente a este hecho, el hecho que había convulsionado de manera muy importante a este escenario político fue a fines de mayo de 1970 el secuestro del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Rápidamente se conocieron los comunicados de una organización que había tenido alguna acción previa, pero que salía a la autoridad pública con esto, el comunicado de la organización Montoneros, que comunicaba la acción del secuestro de Aramburu y pocos días más tarde su asesinato en una quinta de Timote, en la provincia de Buenos Aires, como se supo después. Esto supuso, a través de un operativo que se hizo en Córdoba y la captura de otros miembros de la naciente organización, la llegada de información que les permitió definir quiénes habían sido algunos de los autores de esta acción. Y eso lleva, una de esas cuestiones lleva en septiembre de 1970 a la muerte de dos de los líderes de esta organización en esta pizzería en William Morris, provincia de Buenos Aires, La Rueda, en la pizzería y fuera de dicha pizzería. Los dos muertos fueron Fernando Abal Medina y Carlos Ramos. Como dice el título, a dos secuestradores de Aramburu se dio muerte. Montoneros no tenía vinculación con el peronismo hasta entonces, por eso gran parte de la sorpresa alrededor de este hecho. Su militancia había tenido que ver con organizaciones
vinculadas al catolicismo, la acción católica, la juventud universitaria católica, la juventud obrera católica, con muy buena relación con el padre Carlos Mujica. Perón envió coronas a los sepelios respectivos y elogió a Montoneros en una carta de 1971 en relación al caso Aramburu, describiéndolo como una acción deseada por todos los peronistas. En este marco político y que entre otras cosas va a generar todos estos hechos van a generar el desplazamiento de Onganía y la asunción de Roberto Livingston, un oficial que estaba trabajando en Estados Unidos. Perón juega una nueva carta a través de su delegado desde 1968-69, Jorge Paladino, es el que está en el centro de la escena al fondo. Se conforma entonces la Hora del Pueblo, una amplia convocatoria a los partidos políticos, que incluye, como vemos también en la foto, al líder del radicalismo, Ricardo Balbín. Prácticamente todo el arco político está representado ahí. También se lo ve a Vicente Solano Lima, en la izquierda de la foto. Ese mismo año, 1970, pasa a ser secretario general de la Confederación General del Trabajo José Ignacio Rucci, de la Unión Obrera Metalúrgica. Y desde ese rol va a ser quien vaya adelante buena parte de las conversaciones con el gobierno y las acciones que se van endureciendo a medida que el escenario en general se va endureciendo y la respuesta del gobierno respecto a ese escenario también. En medio de este panorama fluctuante que había en 1971, abril de 1971, el gobierno dispone de la rehabilitación de la actividad política en todo el país y para el peronismo esto supone la legalidad de su accionar, en condiciones distintas a lo que se había dado anteriormente desde la proscripción del año 55, con los matices que se verán y que en buena medida las cuestiones están vinculadas con la proscripción a Perón. El límite de estas aperturas siempre y hasta el final de este gobierno va a ser la presencia y la presentación de Perón como candidato, pensando seguramente en la posibilidad más cierta de derrotar al peronismo a partir de que Perón no fuera el candidato. Para el peronismo esto supone la apertura de locales, la afiliación partidaria, etcétera, etcétera, desde el Partido Justicialista y de algunas otras expresiones partidarias a lo largo y ancho del territorio. Esta es una foto del 71, una visita de un deportista famosísimo, Cassius Clay, Mohamed Ali, uno de los más grandes boxeadores de la historia, que está de visita en la Argentina y que entre las actividades de esa visita comparte un asado en la CGT con Lorenzo Miguel y Rucci y otros allegados. Hay varias fotos de este encuentro. Bueno, una curiosidad de la época. Quien está a la izquierda es Carlos Espadone, otro empresario vinculado al justicialismo. Como repetimos, una de las consignas clave de toda esta etapa de exilio y proscripción del peronismo es la aparición y evolución de los restos de Evita. Como un gesto de esta apertura política por parte del gobierno, el gobierno de Lanusse va a ser el presidente en reemplazo de Livingston después de algunos hechos, entre otros una nueva acción de masas en Córdoba, un segundo cordobazo llamado el Viborazo, y en este marco va a ser devolución de los restos de Evita en Madrid. En septiembre de 1971, allí se ve una de las tantas manifestaciones del peronismo pidiendo, reclamando la devolución del cuerpo de Evita, y esto se va a través de una negociación con la embajada y con otros enviados, entre ellos uno de los APAG, se va a hacer devolución del cadáver de Evita. Y hay una noticia que se vincula a esto, que es el llanto de Perón ante los restos de Evita. No son noticias muy frecuentes. Hay muy pocas notas respecto a la emoción de Perón en los actos públicos, y este es uno de ellos. No es un acto público, pero es una acción que trasciende a la opinión pública, y que cierra de alguna manera una de las demandas más grandes, una de las dos demandas más grandes del movimiento peronista en este largo proceso. En relación con algunas cuestiones que se habían dado, centralmente
vinculadas a una excesiva, que se entendía una excesivamente cordial relación con el gobierno. Perón decía el relevo de Jorge Paladino como delegado y lo reemplaza por Héctor Cámpora, un dirigente de la primera ola del peronismo, con importantes cargos en los primeros gobiernos. Y va a ser quien va a llevar adelante buena parte de este proceso para el retorno y para todo lo que tenía que ver con la vida electoral, ¿no? Es parte de un trío que después va a convertirse en un cuaterno de dirigentes que van a componer en el final del proceso electoral Cámpora, Rucci, Lorenzo Miguel y Juan Manuel Abal Medina. Perón lo transmite esto en algunas observaciones a la gestión del compañero Paladino. Este es otro de los ejemplos que quería mencionar de periódicos del peronismo, El Puente, surgido en 1967, dirigido por Antonio Balerga, un viejo sindicalista que muere en el año 70, creo 70 o 71, que había estado vinculado a los cursos de capacitación, incluso a las capacitaciones vinculadas a los agregados obreros. El Puente va a salir hasta el año 72 y es una fuente de información muy importante para conocer todos esos movimientos internos que hubo, incluso los que mencionábamos recién. Aquí hay un almuerzo en Madrid, encabezado por Perón, y se ve de izquierda a derecha Darío Romero, Rucci, Perón, Cámpora y Espadón, entre otros. En 1971, a fin de 1971, va a aparecer como revista oficial del movimiento Las Bases, ya como una publicación regular, no con las características precarias que tenía la que había salido en los años anteriores. Y quería mostrar esta etapa, el número 1, que es un retrato hecho por Alfredo Betanín, un artista vinculado al peronismo, que era el director de arte de esta publicación y va a participar en muchas otras, y que va a sufrir años después la muerte en Rosario de dos de sus hijos, enrolados en la tendencia. En lo que era la pelea contra la dictadura, Perón, en una de las publicaciones muy numerosas que tiene en este momento, de distinto tipo, algunas más doctrinarias, otras más vinculadas a la táctica específica de esta etapa, habla de cómo se articulaba el dispositivo actual, ¿no? Estos 1971-72, y habla de grupos activistas de la guerra revolucionaria, las organizaciones armadas, grupos de agitación ideológica del mundo de los argentinos, que en realidad estaba vinculado a gente en parte del Partido Comunista, que se vincula con esta instancia, la Hora del Pueblo, que es lo que habíamos mencionado, la rama sindical, siempre muy presente, la CGT y su órgano político, las antiguas organizaciones, y la Confederación General Económica, que no la mencionamos, pero ya tenía actuación desde el primer peronismo, que es de alguna manera la pata económico-industrial que va a dar apoyo al proyecto pensado para esta etapa y para algunos anteriores también. El líder de la Confederación General Económica era José Bergelbal. Dentro de la amplitud de miras de Perón y los temas que lo preocupaban y que tenían que ver también con la influencia de lo que estaba viviendo y lo que había vivido en su estadía en Europa, en 1972 Perón manda una carta al secretario general de la ONU alertando contra la contaminación y los riesgos de jugar con el medio ambiente, ¿no? Los riesgos para la humanidad de jugar con el medio ambiente. Y esta es una de las muestras de esa carta, una de las copias. Aquí menciono dos caras de organizaciones que tienen cierta visibilidad en el periodo, muy distintas su vinculación. Una, el FUN, el Frente Universitario de la Revolución Nacional, que centralmente surge de La Plata y que después se va a vincular mayormente a Montoneros, y por otro lado la Concentración Nacional Universitaria, varios de cuyos integrantes van a terminar en grupos parapoliciales, e incluso algunos se van a integrar a los grupos de tareas de la dictadura instaurada en 1976. En esta dualidad que había de legalidad y represión combinada, vemos aquí una imagen de represión policial en los actos de lo que es la nueva sede del partido,
del Partido Justicialista en la sede de Avenida La Plata, ¿no? Que va a ser centro de distintos actos con distintos tenores. Este es un acto que estaba aparentemente autorizado y que, bueno, termina con una represión con motos y todo lo demás. Se ve allí además una bandera del comando de organización a la izquierda en la última foto. Aquí hay otra publicación dirigida por Oscar Albrieu, un periodista que fue ministro en la última etapa del gobierno del 55, Puerta de Hierro, se llama, simbolizando algo de lo que habíamos mencionado, y hace mención al 41-61, ¿no? A los límites de esta apertura y al temor que había a que el escenario electoral fuera desvirtuado, no se permitiera, hubiera otra vez limitaciones, porque la experiencia histórica del peronismo marcaba eso. Incluso se lo dejaba participar y después se anulaban elecciones o se anulaban algunas candidaturas, etcétera, etcétera. Y no había demasiados elementos para pensar que fuera distinto, más allá de un escenario que se había modificado. En uno de tantos actos, en 1972 va a haber varios actos, defensores de Cambaceres, Nueva Chicago, la Federación de Vox, actos en el interior ya sobre el final, y un cartel que expresa bien esto. Con guerra o elección queremos a Perón. El primer acto masivo de este año, si se quiere, fue el acto en San Andrés de Giles, ¿no? Un acto que después va a tener alguna repetición en el lugar, ya en la campaña electoral, y que marca también algo que se da, que es el tema de las elecciones internas, que va a servir en alguna medida para elegir alguna de las autoridades, y esto además se va a dar también en provincia de Buenos Aires, con algunos accidentes propios de la especificidad de algunos escenarios, pero se da en este marco, ¿no? Algunos van a ser los que después sean candidatos y otros no. Otro de los hechos que marca el año 72 es el 15 de agosto la fuga de jefe de las organizaciones armadas del penal de Rawson. Un grupo pequeño logra fugar, otro queda en el aeropuerto y es trasladado tras ser detenido nuevamente a Trelew, a la base Almirante Sar. Y allí el 22 de agosto son ametrallados y mueren 15 de ellos. 3 sobreviven, los 3 van a morir después, durante la dictadura. El gobierno alega un enfrentamiento, un clásico de esa época y alguna otra que va a venir. Básicamente fueron ametrallados a sangre fría, y varios de ellos son velados en la sede del Partido Justicialista, y también esto va a terminar con incidentes y una tanqueta ingresando a dicha sede. Aquí hay un afiche que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida, ¿no? Y él dice basta de limonas. Esta es una de las campañas que va a motorizar la Confederación General del Trabajo. Aquí hay un ejemplo de cómo se realiza la actividad partidaria. Seguramente una de las sedes más al sur del Partido Justicialista, si no la más, la sede en Río Grande, ¿no? Con el techo nevado, bueno, una serie de cuestiones. Infinidad de unidades básicas con la característica de que el peronismo nunca llevó un registro de unidades básicas, ¿no? Dependía en buena medida, y dependió también durante mucho tiempo en buena medida, de la iniciativa de quienes quisieran tomarlo y hacerlo propio para divulgar al peronismo donde estuvieran. Esto lo quería incluir porque es un artista muy reconocido, Ricardo Carpani, en este caso una obra dedicada a Perón en 1972, ¿no? Que es un hombre con un fusil. Aquí en lo que ha sido este cambio de los tiempos, un gesto que hoy es parte de cualquier acto del peronismo, pero que es algo que se incorpora mayormente en los 70, la B, ¿no? El gesto con la B y el brazo en alto, que va a encuadrar con una de las imágenes más repetidas los masivos actos de retorno a la actividad pública y legal del peronismo.
Esta es otra consigna muy de la época, un acto en la Federación de Box. La sangre derramada no será negociada. Ya a esta altura había una serie de desapariciones y asesinatos de militantes del peronismo y otros no vinculados al peronismo, que van a ser denunciados, así como una serie de torturas a militantes y detenciones ilegales, etcétera, etcétera. Uno de los casos más conocidos van a ser el de Ángel Brandaza en Rosario, que desaparece durante 1972. Aquí está Perón en la etapa de ABC, ya en octubre de 1972, cuando ya se hablaba concretamente por fin de la idea del retorno, y aún con las dudas que esto suponía por la experiencia histórica. Y aquí está Perón en la etapa de ABC de Madrid y la presentación de su plan de reconstrucción nacional. Aquí hay una nueva escena de represión, de nuevo en la sede del PJ de Avenida La Plata, muy parecido el escenario, esta vez de noche, pero para marcar que esto fue una constante, acá y en otros escenarios del país. Finalmente se anuncia en octubre que Perón vuelve, ¿no? Y aquí hay uno entre los tantos avisos del ansiado retorno, con el pueblo Perón vuelve a la patria, ¿no? Si bien no hubo avión negro, como se decía en los primeros tiempos, en la ilusión del pueblo peronista, indudablemente una cita nacional, ¿no? Y concitó el centro de la atención de todos. Aquí está una nota en la que Perón habla de su regreso, en este caso en Nueva Plana, a escasos días del vuelo desde Roma. Quizás este, junto a algunos de los días vividos en la primera etapa, en la etapa que vimos en las dos primeras clases, haya sido el día de mayor felicidad para el conjunto del peronismo, ¿no? La concreción de seguramente lo más anhelado de todo este proceso de 17 años, el retorno de Perón al país. Aquí se hace el anuncio en un diario siempre, casi siempre vinculado, salvo cuando tuvo la CGT al antiperonismo, la prensa, que la noticia del viaje de Perón. Esta es una foto que creo que expresa muy bien lo que suponía, ¿no? para la militancia y para el pueblo peronista esto, ¿no? El militante cruzando el río Matanza camino a Ezeiza, ¿no? Hay varias escenas de este tipo, esta creo que expresa muy bien que por más obstáculos que hubieran en el camino, se iba a llegar. La movilización para recibir al general se vio confrontada con 35.000 integrantes de fuerzas de seguridad. Y aquí hay una escena imposible, seguramente en otra instancia, en que se dice: soldado, no tires a tus hermanos. Ahí está una de las fotos conocidas del 17 de noviembre de 1972, ¿no? Perón en suelo argentino. Rucci con el paraguas, alrededor Abel Medina, que ya era secretario general del movimiento, Héctor Cámpora, Jorge Osinde y otros dirigentes. Perón va a estar en el aeropuerto de Ezeiza unas largas horas, se va a impedir primero su salida y finalmente en la mañana del 18 puede salir, como se ve en la foto. Esa comitiva que lo acompaña en el avión es toda una muestra de la variedad, desde gente, desde dirigentes a artistas, deportistas, músicos, empresarios, que van a acompañarlo en este viaje tan esperado. Y hay una foto de la misma Nueva Plana, Perón saludando desde la residencia que el peronismo, a través de una colecta, había comprado en Gaspar Campos, en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, y una de sus salidas para saludar a la multitud. Y aquí hay uno de los tantos festejos, ¿no? Una unidad básica del Partido Justicialista en Villa Jardín, ¿no? La felicidad por la vuelta de Perón. Aquí vemos apenas llegado, Perón empieza a organizar su agenda política de cara ya a lo que vendrá. Se había formado el Fresilina,
el Frente Cívico de Liberación Nacional, que va a tener algunas defecciones en el camino. Y aquí está una conferencia de prensa a días de la llegada. De izquierda a derecha se ve a Valmedina, a Cámpora, a Perón y a José López Rega. La multitud estaba en cercanía de Gaspar Campos, se quedó varios días rodeando y, como se decía, cuidando la vigilia de Perón, que estaba con Isabel ya en la residencia, que uno de esos días salió a pasear por la ciudad en auto, sin ser visto, y llegó hasta el barrio de Flores, ¿no? Recorrió zona norte con una salida que obviamente no tenía hace mucho tiempo, una salida anónima. ¿Quién estaba presente, ¿no? en este escenario? Evita. ¿No? Aquí un cuadro de Evita, otra costumbre, los actos llevar los cuadros que eran propios de la privacidad de muchos de los peronistas, lo tenían en sus casas y que en esta escena de celebración llevan a compartirlo. Esta es una foto maravillosa. Una foto también de Gaspar Campos, de la multitud alrededor de Gaspar Campos, con los dedos en B, con la tensión y la alegría del momento, ¿no? Creo que esta de las que vi es una de las mejores fotos. En este escenario, pensando en la cuestión electoral, Perón había quedado imposibilitado de presentarse como candidato por una cláusula proscriptiva que el gobierno de Lanús había enviado y que decía que aquí no estuviera en territorio nacional el 25 de agosto no podía presentarse. Previamente había dicho que a Perón no le daba el cuero. Bueno, esto ya quedaba desvirtuado, evidentemente, pero Perón no pudo presentarse como candidato y había que definir un candidato. Aquí está recibiendo a dos dirigentes políticos con los cuales había tenido un largo enfrentamiento, Arturo Frondizi y Mario Amadeo, el ex canciller de Leonardo vinculado al nacionalismo, que había sido quien lo había acompañado en el inicio del exilio al hidroavión que lo llevó a Paraguay. La primera salida pública fuera del protocolo en el retorno fue una visita a la Villa Comunicaciones de Retiro. A ver al padre Mujica, que trabajaba allí desde hace un largo tiempo. Fue tan sin aviso que Mujica no estaba. Y bueno, Perón no lo encontró y se volvió rápidamente a Gaspar Campos, ¿no? Pero da también una muestra de la importancia que tenía ese contacto, ¿no? Para un dirigente como Perón que nunca le temió al contacto con las masas, con el pueblo. Y como respuesta a esto, a lo que no había podido ser, se organizó una reunión en Gaspar Campos con más de 60 sacerdotes del tercer mundo. Se ve a la derecha de la imagen, en el centro de la escena, a Perón, y al costado, el margen derecho, a Cámpora y a Mujica. Esto es uno de los carteles que había en Unidad Básica para la Navidad de 1972, ¿no? El pedido por los presos políticos, un reclamo que empezaba a ser parte, que ya era, pero que empezaba a ser parte también de la campaña electoral que se estaba por iniciar. En diciembre de 1972, en un congreso, Perón se va a Paraguay entre el 13 creo, de diciembre de 1972. Se va a Paraguay y de allí vuelve a España. Y deja dicha a quien tenía que anunciarlo, quién era su elegido para la candidatura presidencial, y lo dirige a Héctor Cámpora, a su delegado. Vicente Solano Lima será elegido por esa convención como el candidato a vicepresidente. Y aquí está la consigna de esa campaña: Campo al gobierno, Perón al poder. Y con ello el pueblo al poder, el 11 de marzo, que fue la elección fijada para la fecha fijada para la elección. Esta campaña fue extraordinaria por la masividad, por la cantidad de los actos, por la presencia popular a lo largo y a lo ancho del país.
¿no? Y se fueron sumando dirigentes propios de cada provincia, gente que estuvo en casi todos los actos, gente que fue variando. Y esta es el lucha y vuelve, ¿no? Se lo llamó a esa campaña formidable. Y esta es una muestra, un acto en Tucumán, de un colectivo rebalsado como en tantos otros actos. El 11 de marzo, la lista del Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, va a ganar con el 49,5 y va a quebrar con ese triunfo la estrategia del gobierno de forzar una segunda vuelta con la idea de poder derrotar allí a esta candidatura y al peronismo, ¿no? En verdad. Cámpora presidente, Solano Lima vicepresidente. Perón ya está en Madrid y a fin de febrero, principio de marzo de 1973, va a sufrir un infarto. Perón tenía una larga dolencia vinculada con una cuestión de salud de la próstata y había tenido algún tema cardíaco y esto vuelve a aparecer. Aquí vemos ya después de la elección una conferencia de prensa de las autoridades, algunas autoridades partidarias y otros que lo acompañaban. Vemos a Solano de Lima, a Cámpora, a Valmedina, a Lorenzo Miguel, a Tayana, a Fonrush y a Alejandro Díaz Vialet. Entre marzo y mayo se fueron definiendo algunas cuestiones y el 25 de mayo va a ser otro día de fiesta con una Plaza de Mayo colmada, con una presencia muy importante de la juventud peronista en toda la campaña. Y el flamante presidente Cámpora toma juramento, en este caso, al ministro de Economía, José Eber Gelbar. La variedad de ese gabinete, que se fue conformando a partir de los distintos sectores que conformaban el peronismo en ese momento, vemos en esta misma foto a 4 de ellos, ¿no? En primer plano para Ricardo Otero, el Ministerio de Trabajo para el sindicalismo peronista, en un reconocimiento a la trayectoria y a todo lo que se había peleado también durante estos 18 años, casi 18 años, que fueron parte de la tarea de muchos sectores del movimiento. Y junto a él se ve detrás, en realidad, Antonio Benítez, un viejo dirigente, ya había tenido funciones en la primera etapa, que va a ser ministro de Justicia, a Gelbar, y a Esteban Rigui, que brevemente va a ser el ministro del Interior. El 25 de mayo por la noche se concreta otra de las consignas de la campaña, que es que no hubiera un día de gobierno popular con presos políticos. Y la misma noche, con eje en el penal de Devoto, pero también esto se va a replicar en otras cárceles del país, van a ser liberados los cientos de presos políticos que estaban en la cárcel, muchos de ellos vinculados a las organizaciones armadas. Esta es una foto, una de las tantas visitas de Perón a la CGT. En el tiempo que le queda de vida va a haber varias de estas. Aquí lo vemos junto a Lorenzo Miguel, a Isabel y a Rucci. El comandante en jefe del ejército va a ser Jorge Raúl Carcaño, que había tenido actuación durante el Cordobazo, en la represión del Cordobazo, y que va a ser durante 6 meses, un poco más, el comandante en jefe del ejército. Perón es liberación, otra de las consignas de antes y de esta instancia. El binomio ganador en la provincia de Buenos Aires va a estar integrado, sirve como ejemplo, por un dirigente de la rama política y otro de la rama sindical. Esto se va a repetir en buena parte de las fórmulas. El peronismo gana en la mayoría de las gobernaciones, en primera o en segunda vuelta, el 15 de abril. En este caso, Oscar Videgain y Victorio Calabró, de la Unión Obrera Metalúrgica. El 20 de junio, como contracara del 17 de noviembre, es uno de los días más tristes, el que debió ser un día de fiesta mayor aún por el retorno definitivo de Perón al país, termina siendo
un día de dolor y de tristeza por los graves hechos que acaecen en Ezeiza durante largas horas. Estas son imágenes previas a todo ello, la tapa del diario Mayoría, el doloroso exilio de Juan Perón generó la liberación, y dos imágenes del palco, que va a ser escenario de los enfrentamientos. Aquí vemos una vista aérea, Ezeiza temprano, el 20 de junio de 1973, sin duda es la mayor movilización en la historia del peronismo. La organización del acto va a estar a cargo de una comisión organizadora, que integran, entre otros, Norma Kennedy y Jorge Osinde, que van a ser señalados por los sectores de la tendencia como los responsables de iniciar los enfrentamientos en el marco alrededor del palco que se había armado en Ezeiza. Leonardo Fabio, una figura, un artista, cantautor, director de cine y sobre todo un militante peronista, fue locutor en ese acto de Ezeiza junto a Edgardo Suárez. Pero más allá de eso va a ser otra de las figuras que no podía dejar de mencionarse en todo este recorrido, ¿no? Cabe mencionar también su última obra, ¿no? Perón, Sinfonía de un Sentimiento, es una gran obra, más allá de su extensión, que reconstruye de muy buena manera un aspecto central, además de todo lo que tiene que ver con las obras, un aspecto central que es la vinculación de Perón y de Evita y la dirigencia del peronismo con el pueblo peronista. Esta es otra imagen de Ezeiza, ¿no? Un chiquito de 6 años con una bandera que dice Perón o muerte, viva la patria. Después va a ser recibido por Perón en Gaspar Campos. Esto está una tapa del diario Crónica. Tras los hechos de Ezeiza, el 21 de junio, Perón tiene una larga presentación que es transmitida por televisión y por radio, en que habla de la necesidad de una paz constructiva. Aquí se va a empezar a marcar el tono de algunos mensajes de Perón, llamando a la tranquilidad a las organizaciones y a que una vez que se había logrado el objetivo del retorno de él y del peronismo al gobierno, se trabajara con tranquilidad dentro de un proceso político que ya estaba complicado y que va a tener nuevas complicaciones por el contexto en que se da, ¿no? Entre 1971 y 1973, América Latina va a tener cambios muy importantes a nivel político y Argentina va a quedar como una isla, ¿no? Un lugar, el único lugar con un gobierno, en el cono sur, con un gobierno elegido democráticamente. Y en relación a lo que era ese escenario, la acción de las organizaciones armadas durante un gobierno democrático va a ser duramente criticado, porque obviamente la legitimidad de un gobierno democrático es muy distinta a la de un gobierno militar. En este contexto se van a editar una serie de cartillas doctrinarias, esta es la segunda, que retoma una de las constantes de la doctrina peronista, la comunidad organizada y el Estado justicialista. Ahí hay otras dos expresiones de agrupaciones que no hemos mencionado, que en parte tratamos de completar con esto. Una del peronismo de base, Militancia Peronista para la Liberación, que tenía como directores a Ortega Peña y a Eduardo Duhalde. Y la otra es del encuadramiento de la juventud peronista, ¿no? Creo que esta es una publicación un poco posterior, pero también para una muestra de lo que era la variedad de organizaciones. El 13 de julio renuncian Campos de Solano Lima, asume Raúl Lastiri, autoridad de la Cámara de Diputados, en esta transición hacia un nuevo proceso electoral en que podía presentarse Perón,
Y se hablaba en ese momento, como dice la tapa, en este caso, un fragmento de la tapa del diario La Opinión, un diario muy importante de la época, sobre una fórmula que no fue finalmente. Una fórmula de unidad entre el peronismo y el radicalismo, la fórmula Perón-Balbín. En agosto se define, el 4 de agosto de 1973, se define en el Teatro Cervantes que la candidatura del peronismo va a ser Perón-Perón. Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón. El gran acto de este segundo turno de campaña va a ser el desfile que se va a realizar frente a la CGT. Quizás sea el último acto en que participan todos los sectores juntos del movimiento, ¿no? Aquí se ven ejemplos, banderas sindicales, una bandera de montoneros, largas horas, Perón está en un palco que se improvisa en la sede de la CGT en Azopardo, bueno, y presencia ese largo desfile. Acá hay otra imagen de este desfile, en este caso de las columnas de Luz y Fuerza. Atrás se ve el palco mencionado. La organización Montoneros, que había surgido en el año 70, va a comenzar con un proceso de lento y paulatino distanciamiento de Perón en un punto. Y aquí vemos a su jefe, Mario Firmenich, y a Dante Ullo, el jefe de la Regional 1 de JP. El 23 de septiembre de 1973, Perón puede volver a votar, por fin, ¿no? Aquí está la imagen de su voto en la mañana de esa jornada. Y esta jornada termina con una victoria impresionante, otra vez cercana al 62% de los votos, como fue en el año 51. Y a la izquierda una imagen que es de esta movilización frente a la CGT que le responde con la originalidad propia del peronismo, ¿no? A Perón le sobra cuero. Otra imagen maravillosa de esta etapa. El 25 de septiembre de 1973, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, es asesinado a la salida de su casa en el barrio de Flores, en la calle Avellaneda. Aquí vemos la tapa de la revista Las Bases y una escena de las exequias. Aquí se ve, creo que a Ricardo Otero, al ministro de Trabajo. La organización Montoneros va a asumir, se va a adjudicar el hecho 2 años después en una publicación ya clandestina, en Evita Montonera de junio y julio de 1975, en un listado que dice José Rucci ajusticiado por Montoneros. Más allá que hay un error en la fecha, no fue el 23, fue el 25 de septiembre. Uno de los mensajes de Perón era la convocatoria a todos para la reconstrucción nacional. En ese contexto, el 2 de octubre del 73, hay un documento de las estructuras políticas del peronismo llamando a combatir la infiltración dentro del movimiento. Seguramente en parte esto es una respuesta política al conocimiento que se tenía respecto a la autoría del asesinato de Rucci. Y pocos días después, vestido con su traje de general del ejército argentino, Perón asume su tercera presidencia, acompañado de la vicepresidenta electa María Estela Martínez de Perón, y a la derecha se lo ve a Raúl Lastiri. Aquí hay otra consigna que Perón va a repetir en su último año de vida: un solo interés, el de todos los argentinos. Esto va a ser parte también de la idea de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, que no es algo que haya nacido en este periodo, contra lo que a veces se dice. A veces lo dicen quienes reivindican al Perón del tercer periodo y no a la primera y segunda presidencia. Perón ya en la primera y segunda presidencia hablaba, incluso explícitamente, de esta misma frase: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Más allá de la frase, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Este dirigente de Jujuy fue quien leyó este documento de la infiltración, José Humberto Martiarena.
integrante del Consejo Superior del Partido Justicialista, que había tenido ya modificaciones en ese momento. Una escena de algo que retornó en estos años, con algunas características distintas, pero también con una masividad muy fuerte, los torneos Evita de 1973, ¿no? Y una foto de un entonces desconocido Diego Maradona, festejando haber ganado la zona de Capital Federal con su equipo, los Cebollitas. La primera intervención en una provincia fue la de Formosa, menos conocida en general. En el verano de 1974 va a ser desplazado, después de los hechos de Azul, del intento de toma del regimiento de Azul por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, va a ser desplazado Videgain de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y va a asumir Calabró. Y en Córdoba se va a dar un levantamiento policial que se va a llamar el Navarrazo, y Obregón Cano va a ser desplazado de la gobernación de Córdoba junto a Atilio López. Las bases, dirigido ya en esa instancia por López Rega, va a hablar de la vuelta a la normalidad de Córdoba. Otro de los mismos de la vieja guardia peronista que va a ser parte del gabinete hasta cerca de fines de 1974 va a ser Jorge Tayana. Un reclamo permanente vinculado a la soberanía nacional y que el peronismo va a tener frecuentemente va a ser este. Las Malvinas son argentinas. En este caso, en una publicación de la Secretaría de Prensa y Difusión. Y otra de las cuestiones que se va a sostener es la tercera posición, ¿no? Y en este caso la solicitud del ingreso como miembro pleno en el movimiento de no alineados, estos a fines de 1973. Otro ejemplo de estas cartillas doctrinarias, la número 1, la tercera posición. Y una pintada en una pared, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Perón va a ser presidente hasta su muerte durante menos de 9 meses. Respecto a esta idea de políticas de largo plazo y de transformación, uno de los hechos de los que pudo participar fue la inauguración de la central de Atucha en marzo de 1974, en este caso acompañado por Bergelbar y por otros funcionarios. El título decía: Perón inaugura la era atómica en la Argentina. Dos instancias de cómo se lleva adelante un momento álgido como otros de la Guerra Fría, ¿no? Y cómo eso se trasladó también a parte de la política nacional. Por un lado, la ruptura del bloqueo a Cuba, una decisión de Perón, y la misión Gelba a los países socialistas, poco después. A Cuba se viaja en el verano y a los países del bloque soviético en mayo del 74, abril y mayo del 74, y por otro lado la firma de López Rega de un convenio para combatir el narcotráfico con el embajador de Estados Unidos, Robert Hill, en esas mismas fechas. El 1 de mayo va a quedar clara este escenario de ruptura entre Perón y Montoneros. Primero hay un discurso de Perón vinculado al Día del Trabajo, al acto del Día del Trabajo, un acto muy caro al sentimiento del peronismo. Primero en el Congreso y luego a Plaza de Mayo. Y en Plaza de Mayo se da este discurso conocido en que Perón señala a los imberbes que gritan y hace el reconocimiento a la dirigencia sindical por los caídos durante todo este proceso que recorrimos de proscripción y exilio de él entre 1955 y 1972. Esto, de alguna manera, es el corolario de una serie de hechos anteriores de distanciamiento que terminan con esta ruptura. Estas dos imágenes
esa jornada, que se llamó Fiesta del Trabajo y la Unidad Nacional, y que ya a diferencia de manifestaciones anteriores a este periodo, estaba en primera fila las banderas sindicales. Pocos días después, el 11 de mayo, es asesinado Carlos Mujica por la AAA, saliendo de la parroquia de San Francisco Solano. Esto se quiso adjudicar en primera instancia a Montoneros, pero los propios allegados a Mujica, quienes estaban con Mujica allí, declararon sobre la participación de Rodolfo Almirón, uno de los custodios de López Rega, que después lo va a acompañar a España ya en 1975, cuando tiene que irse del país. Y quien lo acompaña es otro asesinado por la AAA a fines de julio de ese año, Rodolfo Ortega Peña. El 12 de junio de 1974 es la última aparición pública de Perón en nuestro país. Perón va a viajar a Paraguay también. Y el último discurso, ¿no? Una convocatoria que nace a partir de palabras del propio Perón, que entendía que había sectores que no estaban acompañando el esfuerzo que se estaba haciendo de reconstrucción, básicamente vinculado al empresariado. Y bueno, y los sectores sindicales convocan a este acto, que es el último de tantos actos públicos. Y ese discurso de Perón tiene una característica única, que es el tono de despedida que tiene, ¿no? Que está enmarcado por la última frase, la que habla de llevar en sus oídos la más maravillosa música, que es la del pueblo argentino. Tras largos días de agonía, Perón traspasa el mando a Isabelita entre el 28 y el 29 de junio de 1974. El 1 de julio de 1974 a las 13:15, 13:10, 13:15 muere Perón. Esta es una de las imágenes del impacto, ¿no? De esa pérdida, de toda la expectativa que se había generado, de todo lo que se había luchado, y el dolor por esta pérdida. Aquí vemos a Cámpora despidiendo al general en el Congreso de la Nación, que es donde se llevó adelante esta despedida de varios días. Fue un desfile multitudinario, que se replicó además en otras escenas, ¿no? En el país como esta. Como había pasado también con Altares ante la muerte de Evita en 1952, la muerte de Perón también generó esto, ¿no? Las muestras espontáneas de dolor popular, en este caso como se ve en una calle, ¿no? Es la vereda de una calle. Altares en homenaje y en recordación de Perón. Esta imagen en buena medida creo que marca lo que Perón generó, ¿no? Por la obra de sus gobiernos, por su vinculación con el pueblo, por lo que hizo para volver, por la nueva asunción de la presidencia a sus 78 años. General Perón, inmortal en el alma de su pueblo. Un nuevo escenario se abría, ¿no? Con María Estela Martínez Perón, con Isabel como nueva presidenta de la Nación, en este caso llorando junto al féretro, rodeada de granaderos. Aquí una de tantas imágenes de la despedida, ¿no? Un grupo de jóvenes llevando una bandera argentina con un crespón negro en señal de luto. Esto creo que es la avenida Callao, yendo al Congreso de la Nación. Y la última imagen, una de las tantas tapas, de la tapa del diario Noticias en este caso, del 3 de julio de 1974, Perón vive en el corazón
de su pueblo. Bueno, llegamos al final del curso del peronismo con Perón, a través de imágenes olvidadas. Quería agradecer la invitación del Instituto Gestal para la realización del mismo. Al ver las imágenes y recordar algo de este recorrido, aparecen algunas cuestiones para puntualizar. Una, recordar un elemento constitutivo de esta historia del peronismo, que tiene que ver con la movilización en las calles, con el poder de esa movilización, con todo lo que tuvo el primer peronismo de insurrección plebeya, en consonancia con otros movimientos de la época, todo lo que tuvo de inédito respecto a una construcción política original que vinculó algunos elementos que parecían imposibles de unificar y que se dieron en pos de un proyecto nacional. Buena parte de esos elementos constitutivos explican el porqué de la persistencia y la centralidad del peronismo en nuestra historia política de estos 75 años. El recordatorio es también para todos los que en ese camino pusieron el cuerpo, pusieron sus ideas en pos de que ese proyecto que nació hace 75 años se mantuviera vigente, y ese proyecto también se explica desde todos los que no aparecen en un recorrido como el que planteamos o en otros que se han hecho. Todos los que anónimamente, más allá de los dirigentes, de los militantes más conocidos, han hecho posible la construcción del peronismo. Recordar todo eso también supone no olvidarlo en el día a día, y en lo que tiene de importante la presencia, la crítica y una construcción que tenga miras, además de trabajar sobre la coyuntura, que tenga miras en el mediano y en el largo plazo. Nuevamente agradecer la posibilidad de, en este mes y pico, en el que se han cumplido 75 años de aquella fecha fundacional del peronismo, agradecer nuevamente esta posibilidad. Bueno, eso. Un agradecimiento a todos y espero que lo hayan disfrutado y haya servido también para que juntos podamos analizarlo.